Esta noche yo les voy a hablar sobre 3 historias y un destino. 3 historias y un destino. 3 historias donde ha habido provisión sobrenatural. 3 historias donde esta provisión ha sido destravada. E veremos a história, veremos aquilo que las conecta e veremos que em cada história houve uma característica diferente, distinta, para destravar a provisão. As 3 histórias estão em el segundo livro de Reyes, el capítulo 3 e el capítulo 4. Déjame mencionarlas. La primeira história, segunda de Reyes 3:9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. La primera historia es la historia de 3 reyes. 3 reyes, el rey de Judá, el rey de Israel y el rey de Edom. 3 reyes, 3 personas que eran cabeza de su nación. Fueron a una guerra y tomaron el camino del desierto. Muchas lecciones por ahí, pero yo me voy a enfocar en el recado. Tomaron el camino del desierto y se perdieron por 7 días caminando y no saben muy bien por dónde van, cómo están, y se acabó el agua. Proseguir así porque ellos iban a una guerra. No les dije esto. Ellos se juntaron para ir a guerrear en contra del rey de Moab. Ir hacia una guerra sin agua, desidratados en un desierto, o sea, volver les tomaría que 7 días, volver 7 días sin agua, no se puede. Continuar sin saber lo que se va a encontrar por delante, no se puede. Ellos están atrapados, y aunque ellos llegaran 2 días después delante del enemigo, estarían muy debilitados como para vencer aquella guerra. 3 reyes es la primera historia, y estos 3 reyes están enredados, están en un gran problema, necesitan una provisión, necesitan agua en el desierto. Segunda historia. La segunda historia está en el segundo libro de Reyes también, como les dije, capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ok, la segunda historia es la historia de una mujer viuda pobre. La primera historia es una historia de reyes, de gente que es cabeza de su nación, reyes. La segunda historia es la historia de una viuda muy pobre. Está endeudada, no tiene en su casa más que una vasija de aceite, y los acreedores ya han venido para tomarse los hijos de ella como parte de pago, entendiendo que las obligaciones pecuniarias se respondían con la vida y con bienes personalísimos en aquel entonces. Mira, esta mujer está en un gran problema. Ella es viuda, ella no tiene recursos y ella está a punto de perder a sus 2 hijos. Ella necesita una provisión. Y la tercera historia está en el versículo 9. Versículo 8, perdón. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿Cómo le gusta a los profetas estos hermanos? Que te invitan insistentemente a comer. Esa es una broma. No, pero sí, pero no. Vamos a seguir con el mensaje. La tercera historia es la historia de una mujer importante.
Uma mulher que tinha uma posição na cidade, era uma mulher importante, era uma mulher reconhecida, era uma pessoa que tinha recursos para ela, para aquilo que ela realizava, a atividade que ela tinha com o marido. Era uma mulher que tinha conexões dentro do palácio, com o rei, com o exército. Era uma mulher importante. Era uma mulher que podia proveer para o reino de Deus, cobrir o reino de Deus, pero ela não tinha hijos e o marido já era de idade. É uma mulher importante, tem recursos, pero não tem hijos. 3 histórias de los reyes, de la mujer viuda pobre que tem hijos, pero não tem recursos. E a história de la mujer importante, que tem recursos, que é importante, que tem prestígio, pero não tem hijos. Ou seja, são 3 histórias e em essas 3 histórias há uma necessidade. Eu dije que o título de mensaje é 3 histórias e um destino. E o destino é uno porque estes 3 reyes van a hablar com o profeta Eliseu. La mujer viuda, pobre, com os 2 hijos e os acreedores, ella va a hablar com o profeta Eliseu. E la mujer sunamita, la mujer importante, ella es la que insiste para que el profeta Eliseu venga à casa dela a comer. Eliseu era boca de Deus, representava o reino de Deus sobre a terra. Hoje, a palavra é boca de Deus e manifiesta o reino de Deus em la terra. Romanos capítulo 10, versículo 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sem importar qual é tu história. Se você é um rei, uma pessoa que está encabeçando famílias, encabeçando negócios, encabeçando nações, encabeçando grandes projetos. Ou, sem importar se hoje é você uma pessoa que lhe faltam os recursos básicos de sobrevivência. Ou usted uma pessoa que tem prestígio, tem boa reputação, pero em el fondo, detrás del prestígio, de la reputação, detrás de los halagos e de los aplausos por tus conquistas, há um vazio porque falta algo ou falta alguém. Sem importar qual seja a tua história, todo aquele que invocar o nome do Senhor, Deus é o destino final para todas as pessoas. Deus não é Deus solo de los necessitados. O Deus não é Deus solo de aqueles que são importantes, que encabeçam nações, ou de aqueles que têm prestígio. Deus é Deus de todo aquele que lhe invoca. Sem importar quem é você, qual é tu história, Deus será tu Deus em el momento que você a Ele lo invoque, em el momento que você a Ele lo busque. Al entrar Eliseu em estas histórias, elas vão a cambiar. Deus é Deus de todo aquele que Ele invoca. E quando Deus entra em tu história, quando há uma intervenção divina, as coisas cambiam. Não sienta você que Deus não é Deus para ti, ou que Deus não te vai escuchar. A lo mejor aqueles reis não devieron ir àquela batalha. A lo mejor aquela mulher devió ter uma melhor administração com seu marido. O marido morreu e não deixou nada para sua família. Deixou a família em deudas. A lo mejor há errores, há coisas que se devieran acertar, arreglar. Pero todo aquele que invoque o Senhor, Ele se volverá el Deus de tu vida. Sem importar a posição que você está escutando. A posição que você está vivendo, todos necessitamos
un encuentro con Dios y una intervención divina, y ellos lo van a tener. Y si usted me está escuchando en este momento, en vivo, en diferido, si usted me está escuchando en los días de este mensaje ha sido predicado, si usted me está escuchando meses o años después que este mensaje haya sido predicado, lo cierto es que en este momento, en este instante, Dios está entrando en tu historia. Dios está entrando en tu historia. Dios está cambiando el curso de los hechos. Dios está cambiando el curso de la vida tuya en este momento, porque Él es Dios de todo aquel que le invoca. Hubo una intervención divina, y la intervención divina va a traer agua en el desierto para los reyes, va a traer recursos para la mujer viuda, para pagar las deudas y vivir de lo que quedaba, y va a traer a la mujer importante el hijo que ella no tenía. Un cambio en el curso, en el sentido que iba la vida y la historia. Cuando Dios interviene, Él cambia el sentido de tu vida y te conduce a un lugar de bendición, de favor y de gracia. Él está entrando en mi historia esta noche. Él está entrando en mi historia en este momento. Él está entrando en mi historia en este instante. El curso, el sentido de mi historia va a cambiar. Viene agua para el desierto. Viene recurso que cubre todas las deudas, que trae equilibrio, que rompe con la cadena de pérdidas. Viene el hijo que te falta, la alegría que te falta, viene la paz que te falta, porque Dios está entrando en su historia. Entiendo que estoy profetizando sobre alguien en este momento, y me encanta, porque profetizar no es decir lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Profetizar es decir lo que dice Dios, y yo estoy hablando lo que dice Dios esta noche. Viene agua en tu desierto, viene recurso que cambia, que quita tus deudas y trae equilibrio a tu vida. No habrá más desequilibrio. Viene el hijo que te está faltando, viene la paz que te está faltando, viene la alegría que te está faltando, y usted tiene que recibir esta palabra. Oh Señor, bendito sea tu poderoso nombre. Ahora, ¿cómo se destrabó la provisión en estas historias? Fue distinto. La provisión se destrava, pero la forma en que esto aconteció fue distinta. Veamos en la historia de los reyes cómo se destrabó la provisión. Versículos 16, segundo Reyes 3, 16 hasta el 18. Lo leemos. ¿Quién dijo? Eso dijo Eliseo de parte de Dios. Así ha dicho Jehová, en intervención de Dios: haced en este valle muchos estanques. Haced en este valle muchos estanques. Bueno, era un desierto. En un desierto usted no va a encontrar un pozo o una cisterna, una fuente de aguas ahí abajo. Y en un desierto también no hay una condición climática que produce lluvia. No hay sentido seguir cavando. Para destravar la provisión, usted tiene que seguir cavando. Usted tiene que seguir haciendo aquello que a veces parece ya no tener sentido hacerlo. ¿Por qué seguir orando? Parece no tener sentido hacerlo. ¿Por qué seguir creyendo? ¿Por qué seguir tratando con este cliente, con este contrato? No tiene sentido hacerlo. Para destrabar la provisión necesitamos seguir cavando. Alguien ya quiere soltar la pala y decir, ya no tiene sentido. Eso no va a dar nada. No. Destraba tu provisión, sigue
cavando. Sigue cavando. ¿Alguien puede escribir en el Facebook, por favor, letras mayúsculas? Sigue cavando. A otra persona puede escribir, por favor, en letras mayúsculas: no suelte la pala. Porque esto viene de Dios para alguien. Sigue cavando. Y otra persona me escribe: no sueltes la pala. Porque eso tiene que quedar registrado. Otros van a verlo después y van a entender. Sigue cavando, no suelte la pala. Pero mira, yo quiero decir algo más y voy a decirlo bien rápido. Ellos debieran construir un ambiente para retener aquello que Dios les iba a dar. Y es esto lo que Dios me mandó decirte. Tienes que construir un ambiente para retener aquello que Dios te va a dar. Porque Dios va a mandar agua. Ahora, una vez que Dios da, usted tiene que mantener lo que Dios te da. Tenemos que construir un ambiente para retener lo que Dios me está liberando. Esto es cavar. Déjame decirte algo. Hablamos de vivir una vida conforme a la palabra de Dios. De vivir una vida correcta delante de Dios, de ser fieles a Dios. No es esto lo que te califica delante de Dios. Lo que te califica delante de Dios es el sacrificio eterno de Cristo Jesús. Pero el escoger una vida conforme a la palabra de Dios es lo que hará que usted retenga el agua que Dios te va a enviar. Oye, eso está bueno. Glória a Deus. Não lo entendí, pastor. Déjame decirlo de nuevo rápido y avanzar. Hacer las cuevas, cavar. Bueno, sigue cavando, no suelte la pala, ¿verdad? No tiene sentido, no veo sentido, sigue cavando, ¿ok? Pero hay algo más. Hacer estas cisternas, estas cuevas, es crear un ambiente para retener lo que Dios me va a dar. Porque hay gente que recibe de Dios, pero se les escapa de las manos. Ok, entonces cuando vivimos una vida con Dios, lo que estamos haciendo es construir el ambiente que me hace retener lo que Dios me dio. Aférrate a esto, sigue cavando, no suelte la pala. Bueno, los reyes recibieron su provisión, más bien destrabaron su provisión, cavando sin soltar la pala. Y la mujer que era la viuda pobre, ¿será que ella tenía que cavar también? Capítulo 4, versículos 3 y 4. Si me lo pueden poner ahí, por favor, que voy a leer la nueva versión internacional. Segundo Reyes, capítulo 4, versículo 3 y 4. Está tan bueno que la proyección estaba apuntando. No suelte la pala y ahí se fue. Pero déjame leer aquí, ellos están manejando allá el sistema. Entró, gloria a Dios. Sigue cavando, proyección. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Para aquellos que conocen la historia, saben que el aceite se va a multiplicar y cuanto más vasijas, más aceite. Menos vasijas, menos aceite. Pero aquí el versículo 4 es lo que yo quiero decir. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Es eso lo que Dios me mandó decirte. Esta mujer ella va a destrabar la provisión de ella cerrando puertas. Hay puertas que Dios nos mandó que no las abriéramos. Hay puertas que nunca debimos haber abierto. Pero una vez que aquella puerta se abrió, aquella actitud vino, aquella mala decisión se concretó, aquella mala conexión se hizo. Hay que ser ahora valiente para cerrar esta puerta. Estoy hablando muy claro a alguien ahora. Usted va a destravar la provisión en tu vida. Una vez que usted tenga el valor de cerrar
esta puerta que no debiste haber abierto. Eso no es bendición tuya. Eso no es persona para tu vida. Esto no es pensamiento para tu mente. Esto no es imagen para tus ojos. Estas no son palabras para tu boca. Estos no son sentimientos para tu corazón. Tienes que cerrar esta puerta. Ah, pero é que usted não sabe. É verdade, eu não sei. Pero el que sabe te está dizendo, cierra la puerta. Unos debieran cavar, abrir cisternas. La mujer cerró la puerta. E aí, meu irmão, ela destravou a provisão. E como destravou a provisão? A mulher importante. Vamos ver. Capítulo 4, versículo 16. E ele le dijo, el año que viene, eu estou lendo a Reina Valera 60, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Déjame leer eso de nuevo. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Déjame seguir lendo. Aqui está claro. E ela dijo, no, Senhor mío, varão de Deus, não haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Cómo esta mujer destravó la provisión de ella? ¿Cómo? Ay, pastor, eu não posso dizer, os niños estão aqui. Não, vamos mais allá. Ela teve que esperar. Para destravar a provisão, a vezes o único que necessitamos é paciência. Oye, alguém tem que receber isso. Pero a veces, por impacientes, por apresurarnos, não logramos destravar a grande provisão. Ela não tinha que cavar. Ela não tinha que cerrar portas. Ela simplesmente tinha que esperar. E sabes que? A nós não nos gusta. Não nos gusta quê? Esperar. Lo que a veces queremos, lo queremos para la semana pasada, máximo para ayer. E a Bíblia diz em Hebreus 6:12, a fim de que não os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fé e la paciencia heredan las promessas. Esta mulher, ela vai ter aquilo que os recursos de ela não lhe podiam dar. E há coisas que os médicos não te podem dar. Há coisas que o dinheiro não te lo vai dar. Pero você tem o grande provedor que está entrando em tu história esta noite. Pero para alguns a palavra será paciência. Nós tuvimos um projeto uma vez de la compra de uma propriedade de nossa igreja allá em Peru. E eu estava muito animado, muito entusiasmado, as coisas marchavam bem. E um dia uma pareja me vino a pedir oração e eles foram a minha oficina e eu orei por eles. Depois de orar, a esposa deste hermano disse, reverendo, se você não incomoda, eu queria dizer-lhe algo. E eu, sim, hermana, dime. É que Deus me mandou dizer-te algo. E eu confesso para vocês que em aquele momento eu me pus um pouquinho incrédulo. Perdão, mas eu tenho que ser sincero para vocês. Eu tenho que dizer-te algo que Deus me mandou que eu lhe dijera. E eu disse, será que é isso mesmo? Será que? Eu não era que era para oração.
Pero yo dije a ella con mucha educación, dime hermana. Y ella me dijo así, yo nunca voy a olvidar, yo sé el nombre de ella, de él, todo, yo los tengo presente. Ellos son brasileños. Ella me dijo, Dios te va a dar exactamente lo que usted quiere, pero no en el tiempo que usted se imagina. Y lo que yo creí que iba a suceder en 3 meses, tomó un poco más de 2 años. Pero vivimos un milagro sobrenatural que nos permite tener uno de los edificios más hermosos para nuestra iglesia hasta hoy allá en Perú. Paciencia. Para destravar la provisión, yo iba a tener que esperar un poco más. Pero Dios nos dio 2.4 millones de dólares. ¿Me entiende cómo destrabas la provisión? No suelte la pala, sigue cavando. Construye una atmósfera para retener lo que Dios te dio. Segundo, cierra puertas. Y para algunos, yo sé que es fuerte, pero para algunos, usted está bien. Es solo esperar el proceso de este asunto. Después de 1 año, la mujer está allá con su hijo. Mira, profeta. La Biblia no me dice si le puso Eliseo Junior o algo así en conmemoración, pero Dios ha sido glorificado en la vida de ella.